¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Una cita con tu mejor versión. Un programa que pasa todos los lunes a partir de las 6 de la tarde, donde hablamos de las leyes del éxito, ¿sí? De Napoleon Hill, justamente también con su gran obra Piense y hágase rico. Bueno, esta tarde les doy la bienvenida porque en este programa aprendemos. Traiga nota, apunte, porque a veces nuestro invitado, obviamente, él es el titular de este programa y en el cual pues siempre nos da notas importantes para que usted mismo haga su investigación. Diría uno, no me creas a mí, búscalo y está ahí. Todas las herramientas ya están ahí, pero solamente nosotros hacemos que con esta guía llegue la información. Así que le doy la bienvenida a Francisco Mendoza, titular del programa Una cita con tu mejor versión. ¿Cómo estás, Francisco? Hola, ¿qué tal, Sandrita? Qué gusto saludarte. Muchísimas gracias a todas las personas que ya se han sintonizado aquí en su programa Una cita con su mejor versión en la 1190, agradeciendo enormemente a nuestro director, ingeniero de sonido, Quique, que le damos la más cordial de las gracias y bienvenida a este programa. Buenas tardes, Quique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi estimado Francisco, querido don Francisco, ¿cómo está? Y Sandra, es un gustazo estar aquí en este excelente programa y pues agradecido estar aquí con ustedes. No, dijo una palabra clave, Quique. Agradecido. Qué importante. No, todo el mundo debe estar agradecido todos los días. Todo lo que lleva el agradecido, cómo se crea las cosas que suceden. Bonito eso, Enrique. Y gracias también por estar de programador en Una cita con tu mejor versión. Eso me encanta, ese nombre. Desde que me lo dijo Francisco dije, dale. Y bueno, como nosotros cada semana pues le damos continuidad con lo que empezamos, ¿verdad? Entonces la semana pasada estábamos hablando de los cambios. Así es. Que son importantes para llevar a nuestra meta a donde queremos llegar, como dicen por allí, hasta la cima. Así es que bueno, Francisco, ¿nos quedamos en eso? Así es, sí, y yo creo que para dar más o menos una sinopsis de lo que habíamos visto anteriormente, una sináptica, ¿cómo se dice? Sinapsis, ¿no? Sí, bueno, una recolección, así. ¿no? Sí. Una sinopsis, creo que es, ¿no? Sí, una recuperación de todo lo que habíamos estado hablando. Hoy, no sé si nuestro amigo César Vargas, él es ingeniero en industrial, y también es certificado por la Escuela de Programación Neurolingüística, con la cual tuve la fortuna de conocerlo en Los Ángeles y tomar esa certificación con Edmundo Velasco en referencia a lo que es la historia de la programación neurolingüística, la etimología, cómo nace, cómo se desarrolla, qué es lo que es la programación neurolingüística, porque hay muchas personas que les pregunto, no saben. Hay otras personas que me dicen que es religión, hay otras personas que realmente no conocen, sin embargo, se dicen ser facilitadores de programación neurolingüística. Y ojalá que nos hable, porque él tiene una historia muy interesante. Él lo conozco, ¿verdad? Sí, él que fue el que presentó, el que nos ayudó a presentar. Muy bonita presentación, muy inteligente, muy listo y sobre todo que muy ameno para poder hacer parte de tu conferencia. Una persona muy fina, no agraviando lo presente, y la verdad es que él tiene una historia muy interesante que hemos compartido a través del tiempo y que bien cabe y se acomoda muy bien, Sandrika, como un gran ejemplo para la importancia que tiene lo que es la meta específica. Y bueno, mientras que eso pasa, vamos a darle carpetazo a lo que era el aprender y hacer cambios, porque después viene la fuerza cósmica del hábito. Ay, y entonces ahí ya va a entrar de lleno el ingeniero a ayudarme con la fuerza cósmica del hábito, probablemente la próxima semana. Bien. Porque él, como una persona que te digo que es facilitador en programación neurolingüística, igual que tu servidor, pues tenemos las bases esenciales de manera científica de cómo poder brindar esas herramientas, esos apoyos a las personas para poder hacer el cambio que se necesita, el cambio que necesitamos muchos de nosotros para poder brincar del otro lado de la cerquia, para irnos del otro lado del río, para lograr aterrizar esos proyectos que a veces se nos hace tan difíciles, o esos triunfos, Sandra, que vienen disfrazados de adversidades. Totalmente. Entonces vamos a cerrar con los cambios. Nos quedamos la última vez que la meta que teníamos que cumplir, que uno debe de
bueno, cuando empezamos a hablar de las metas dijimos, pero para llegar a una meta sí hay que hacer cambios. Así es. Entonces, ahora que vamos a cerrar de eso, dices que la próxima semana vamos a hablar de la otra ley. De lo que es la fuerza cósmica del hábito. Pero mira, para dar una idea más o menos de por qué la disponibilidad de aprender, porque primero tenemos que tener disponibilidad de aprender, porque hay personas que yo conozco que saben todo. Entonces ahí pues ya, si ya tú sabes todo, pues no. Y fíjate que Sócrates dijo algo bien interesante. Dijo, yo solo sé que no sé nada. Y muy buen punto. Sin embargo, sé más de aquellos que ignoran lo que estoy diciendo, que ignoran el concepto. Entonces, por ejemplo, es decir, si él decía que no sabía nada, pues sabe más de aquel que piensa saber, porque le falta reconocer que es muy limitado lo que sabemos. De hecho, eso fue lo que también cuando asistí a los cursos de la física cuántica, sí, cierto. Yo creí que sabía. No, olvídate. Creí que sabía. Y cuando termino me dicen, ahora sí, ya sé que no sé nada. Que no sé. Claro, tuvimos aquí una plática más allá del átomo, que fue una precisamente la cronología de cuando nace con Max Planck en 1900. Y nosotros la venimos siguiendo y venimos hablando de los experimentos y los diferentes descubrimientos, pero que al final del día yo entendí muy poquito de eso. Más bien dicho, entendí nada. Lo único que entendí fue que no sabía nada. Y Albert Einstein lo dijo, Quique, con mucha certeza cuando estuvo en una universidad con catedráticos exponiendo lo que era la física cuántica. Dijo lo siguiente, así dijo Albert Einstein: espero que no me hayan entendido, dijo, porque si alguien me entendió quiere decir que no me supe explicar. No, sí, claro. Y habría que estar muy cuando dices, ¿pero qué dijo? Pero llega un momento que cuando tú ya lo entiendes, entonces ya hiciste un cambio. Hablando con mis hijos que adoro y que aprecio, summa cum laude, es mi hijo de ingeniería mecánica. Sí. Summa cum laude, por su terminología en latín, quiere decir graduado con los más altos honores de la universidad y con reconocimiento especial en su maestría. Y hablando con él, le digo, oye, es que la física cuántica es como Toy Story. ¿Quién ha visto esa película de Toy Story? Yo, desde la 1, 2, 3, 4. Qué interesante, que me vino ese momento eureka mientras platicaba con él, porque así es cuando llegan estos momentos, cuando estás relajado. Andábamos jugando golf ahí en Sedona, una temperatura envidiable, 86 grados, Quique, mientras que ustedes estaban aquí a 100. Asándonos. Eso fue el sábado, ¿no? Toy Story, cuando nadie los está viendo, todo pasa. Sí. Toda la magia pasa cuando los monitos se ponen a jugar, pero cuando alguien abre la puerta, todos se caen. Sí. Esa es la física cuántica. Es bueno, es excelente. No pasa Mientras nada. nosotros no observamos el movimiento de la física cuántica, todo está pasando. En el momento que observamos, se destruye todo. Por eso se llama la decoherencia cuántica, cuando interrumpimos nosotros al trabajo que está haciendo la física cuántica. Cuando hay coherencia cuántica, es cuando una partícula subatómica puede estar en dos lugares a la misma vez. Cuando hay coherencia cuántica, es cuando una partícula subatómica, ya sea un fotón o sea un electrón, atraviesa una rendija, la misma partícula la atraviesa por los dos lados. Tú dices, ¿eso es imposible? Sí. Pero ya cuando lo vemos, entonces ya no lo atraviesa por los dos lados, lo atraviesa con uno, porque interrumpimos la magia de lo que es la física cuántica. Por tal, no podemos decir hoy por hoy nosotros, de acuerdo con lo que muy poco he entendido, lo que nada he entendido, que nosotros podemos tan siquiera sugerir que la física cuántica puede estar a nivel macroscópico, porque eso jamás va a pasar, nunca ha pasado ni pasará. La física cuántica siempre va a ser, seguirá siendo a nivel súper microscópico, en partículas súper pequeñas. Fíjate qué sabiduría de nuestros antepasados, de aquellas personas que ya vienen con ese conocimiento intrínseco, con esa genialidad del genio. Demócrito, te estoy hablando de antes de Cristo. Demócrito ya intuía que toda la materia se conformaba a partir de partículas muy pequeñas. Y no lo llamó como átomo porque era antes de Cristo. O sea, el átomo viene a ser descubierto después. Pero bueno, el punto aquí era que
la disponibilidad de aprender y hacer cambios, para aterrizarlo con un ejemplo, más o menos, hagan de cuenta, no sé si ustedes se acuerdan de cuando existía la mecanografía. Claro. Eran unas máquinas de escribir, ya no las hay, pero existe la computadora. Entonces, cuando tú escribes en la computadora, en el teclado, con un dedo, con dos dedos más bien, con los dos dedos índices, así, tú vas a poder lograr que yo tengo conocimiento, tal vez algunas 40 a 60 palabras por minuto. No vas a poder ir más allá porque es imposible para los dedos, al menos de que seas un flash, un súper rápido. Pero en una persona normal se va a limitar porque está usando los dos dedos. Pero en el momento que utiliza los 5 dedos de cada mano, te puedes habilitar a escribir hasta 120 palabras por minuto. ¿A dónde voy con esto? ¿Han escuchado ustedes, damas y caballeros, el término que para atrás ni para coger impulso? Y ha habido dichos así como ese que nos han dañado tanto porque no es verdad eso. Es decente, es prudente, es la palabra que ando buscando. Es prudente dar reversa para prepararte, dar reversa para modificar y entonces impulsarte mejor. ¿Por qué? Porque si una persona, y esta es una historia verdadera, si una persona que escribía 60 palabras por minuto porque se aprendió a escribir con dos dedos, nada más, quería escribir 120 y no podía. Alguien le dijo, si utilizas los 10 dedos de la mano, vas a poder llegar a 120 palabras por minuto en escribir. ¿Qué es lo que tuvo que hacer? Regresarse a lo básico. Ya no escribiendo 60 palabras, no, probablemente 10 palabras por minuto. Ahora, si esa persona que escribía 60 palabras por minuto y se regresa a aprender con las 10 dedos de las manos, imposible que va a escribir 60 palabras por minuto, porque no están acostumbrados. Hay que entrenar esos dedos. Entonces, si después de escribir 60 palabras por minuto regresa a escribir 10, ¿es reversa o no es reversa? Sí. Está retrocediendo. Claro. Pero por una razón muy interesante, para poder rebasar las 60 palabras por minuto. Espero me haya explicado. Porque a veces sí hablo medio raro, pero ojalá que sí me haya explicado, Sandra. Porque si no me entendió. Qué bárbaro. Ahora sí que no me supe explicar. Pero bueno, sí quedó explicado, Sandra, sí, claro. que a veces debemos de retroceder un poquito. Ah, caray, esto que he estado intentando hacer no me está saliendo. Este proyecto que he querido aterrizar no me está saliendo. Ya voy bien avanzado. Pues, ¿qué crees? Si te vas a tener que destruir todo lo que has hecho para empezar de nuevo y que te salga, hay que meter reversa a veces de manera prudente cuando eso se lo requiere. Dentro de la contabilidad, cuando uno llega y no quedas en igual, tienes que regresar. Sí, cuando la reconciliación, cuando no hay la reconciliación que te dé los 2 ceros. Yo llevé contabilidad en la universidad y me acuerdo. En la universidad me acuerdo que llevábamos los libros de una compañía ficticia, pero como si fuera de verdad. Sí, es verdad. Teníamos la caja, teníamos la T de mayor, ¿no? Y lo que pasa es que vas sin mirar, porque tú estás mirando, estás sumando y te tiene que dar y bien. Y si no, tienes que hacer cheques y depositarlos, recibir cuentas pagables, cuentas por cobrar y así sucesivamente. Oye, pues vamos a hacernos un corte. ¿De cabello? Un corte para regresar y coger impulso para lo que sigue. Así es de que ahorita regresamos. Estamos aquí en una cita con tu mejor versión y nos quedamos en redes sociales. Bueno, ya estamos de regreso, estábamos hablando aquí fuera de redes. Si quiere conectarse con nosotros, estamos en Facebook a través de la Onda Radio. Está como la Onda 1190M y 95.fm. Bueno, regresamos, Francisco. Ok, entonces estábamos comentando que para poder, que una de la segunda ley del éxito, y me encantaría que pudiéramos entender el manual del éxito o las leyes de éxito o la ciencia del éxito, no como un proyecto de carácter romántico o de carácter esotérico o de carácter simplemente en potencia o hipotético. No. Estas leyes del éxito, damas y caballeros, fueron puestas a pruebas
por 20 años. Fue una recolección de preceptos. En aquel entonces el doctor Napoleón Hill hizo con 500 hombres de fama y fortuna, los cuales había un común denominador, y ese común denominador eran las adversidades y las caídas. No hubo una sola persona que tuviera éxito en la vida que no haya... A ver, yo siempre lo he dicho, si el éxito está a la vuelta de la esquina, la adversidad te tendrá que saludar antes de dar la vuelta. Ay, cómo se oye eso, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, y hablando de éxitos, no podemos continuar hablando de la meta específica sin antes darle primeramente las gracias al ingeniero César Vargas por darnos un poquito de su muy valioso tiempo y por aceptar conocimiento y por aceptar nuestra llamada. César, con todo el cariño del mundo te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran todos por allá? Súper bien, César. Cuéntanos. Sí, claro que sí. Bueno, primero que nada quiero felicitar al licenciado Francisco Mendoza, un muy buen amigo, un muy buen hermano. Gracias a usted, gracias a la estación por también brindarme este pequeño espacio. Y platicando con el licenciado Francisco, me invitó precisamente a participar el día de hoy para que pudiera dar un pequeño testimonio precisamente que va muy enfocado a lo que es la primera meta específica de las leyes del éxito de Napoleón Hill, que quiero comentar. ¿Estamos de acuerdo, licenciado Francisco? Adelante, mi estimadísimo César, adelante. Sí, claro que sí, pues mero. Como lo comentaba bien el licenciado Francisco en su diplomado, menciona que Napoleón Hill que es una meta específica, ¿no? En lo que estaba diciendo, donde Napoleón menciona que todo debe de iniciar con un propósito bien definido. Tienes que tener un para qué y un por qué de lo que quieras hacer, de tu meta, de tu objetivo, de tu visión, a dónde quieres llegar, es tu norte, ¿no? Y así es como debe de iniciar. Sin embargo, lo que yo quiero complementar es de que una vez que tú te trazas ese objetivo, también Napoleón Hill menciona es que no necesariamente con que tengas la meta, ya lo logramos, ¿no? El camino no es fácil, sino también se pueden presentar muchísimas dificultades, muchísimos obstáculos, que ahí es donde viene la disciplina, la voluntad, la perseverancia de seguir y creer en tu mismo proyecto y creer en ti mismo. Y aquí es donde se desprende la programación neurolingüística, muchísimas cosas que ya el licenciado Francisco podrá profundizar. Sin embargo, yo hablo de mí en este testimonio. Yo, antes de conocer al licenciado Francisco, hace 4 años lo conocí en Los Ángeles, precisamente en un diplomado de programación neurolingüística, ambos certificados. 4 años antes, previamente, yo quise hacer un desarrollo de software, una idea, una aplicación, ¿vale? Sin embargo, pues yo con todas las ganas, yo tenía mi meta, yo tenía este objetivo y dije, yo quiero una aplicación móvil, una aplicación web, eso es lo que yo quiero, y sin saber nada, como buen emprendedor, nos aventuramos, empezamos a investigar quién lo puede hacer. Obviamente, como era un desarrollo de software, es una aplicación, pues obviamente tenía que ser un programador. Sin embargo, ¿qué creen? Yo creo que, con todo respeto lo digo, todos los programadores y todas las personas, como buenos vendedores, nadie vende pan frío. Así es de que cada programador con que yo me estaba pues, entrevistando, pues todo el mundo me decía, yo soy el bueno, sí, yo lo conozco, yo sé hacer todo lo que está haciendo. Y pues bueno, entonces así invertí con el primero, me quedó mal y pues perdí dinero. Luego hice un segundo intento, volvió a suceder lo mismo. Pasó un tercer intento y me quedé en bancarrota. De tal forma que yo les estoy comentando que yo pasé por una etapa pues de depresión, pues sin dinero, noches sin dormir, años sin ver la luz, ¿cómo te lo diré? Pero yo dentro de mí yo decía, es que este es mi objetivo, ese es mi meta, ese es mi sueño, pero no lo puedo ya compartir porque yo ya quedé en bancarrota, o sea, yo ya no tengo otra vez como ni las ganas ni la iniciativa de volver a seguir adelante. Pasan los años y ahí es donde precisamente entro al curso de CLEAR con Edmundo Velasco junto con Francisco para programación neurolingüística, y ahí es donde buscar nuevamente un impulso de automotivarme para poder recordar quién era, qué quiero con esa meta específica que yo tenía y volver a hacerlo. Bueno, a partir de los 4 años, ya junto con el contacto del licenciado Francisco, nuevamente tomar lo que es el diplomado, pues nuevamente me vuelvo a empoderar. Sin embargo, lo que yo dije, bueno, ¿sabes qué?
esos 6 años que tenía previamente antes con el proyecto no lo quiero echar todo a la borda, sino simplemente lo quiero ver como una experiencia. Quiero aprender de algo diferente. ¿Y cómo lo puedo hacer? De algo mejor, cada vez mejor. Y sí, entonces lo que yo dije, bueno, antes de invertir en algo que no sé, ahora voy a invertir en lo que voy a aprender para ahora sí saber. Entonces pasé los últimos 3, 4 años estudiando programación para así poder contratar nuevamente una agencia de desarrollo de software y ahora sí que no me puedan vender pues código basura, ¿no? Entonces, se da, César, un paréntesis, ahí se da diga. La segunda ley del éxito. Disponibilidad de aprender y hacer cambios. Sí. Adelante, brother. Sí, claro. Entonces, lo que yo aprendí es, ok, no solamente con decir, yo quiero este desarrollo de software, me bastaba, porque yo ya lo tuve esa experiencia 3 veces. Yo ya lo inicié, lo arranqué y me entregaron código fuente basura, o sea, era puro copy-paste de un texto de un Ipsum Lorem, por ejemplo, y yo sin saber programación. Entonces, yo dije, ¿cómo es que yo quisiera tener una empresa que tenga que ver con desarrollo de software y aplicación si yo no tengo nada que ver de conocimientos de software, por ejemplo, como tal? Entonces invertí en los últimos 3, 4 años en aprender código de programación, desarrollo de software, full stack. Puede ser para que yo lo hiciera, pero no era mi objetivo, porque yo ya no tenía ese impulso. Sin embargo, conocí a una persona que era mi profesor y ahora sí, como lo dice Francisco, todo se une cuando ya tienes esa energía, ese ímpetu nuevamente le pides a Dios, a la Virgen, al universo, y todo se alinea y ahora sí como ley de atracción se te van uniendo y alineando todo para que ahora sí sea ese paso. Entonces, nuevamente... ¿Permitir una intervención, César? Si eres tan amable. Sí, adelante. Mira, en el momento que, dijo Goethe, en el momento que uno se compromete, también el universo o la divina providencia se compromete. Es decir, toda clase de cosas empiezan a suceder que no hubieran sucedido sin ese previo compromiso. Cosas que empiezan a suceder para ayudar a la persona que se ha comprometido. Un caudal de sucesos empiezan a suceder tal como encuentros inesperados. Ayuda material que jamás se hubiera dado si tú no estuvieras comprometido. Entonces, lo que quiero hablar de lo que es el compromiso. Tú estabas comprometido. La carne la tenías echada al asador toda en su totalidad. Y ahora sí, César, este es un ejemplo, una prueba de que cuando hay un compromiso de verdad, un caudal de sucesos empiezan con esos encuentros inesperados y ayuda insospechada que jamás se hubiera dado sin ese previo compromiso. Disculpe, hermano, por la interrupción. Adelante, César. Ninguna interrupción. Todo es muy válido y complementario a lo que son los conocimientos, ¿no? Entonces, nuevamente, en mi caso, después de 8 años puedo decir que yo ya tengo un mes nuevamente con esta energía. Se volvió otra vez a prender esa chispa, esa llama, más todo lo que hemos platicado con el licenciado Francisco previamente, pues ya estamos todo encarrilado. Y ahora sí la energía, porque una frase que me encanta de Francisco, no sé si lo he escuchado previamente, es: así tenía que suceder, ni más ni menos, ni antes ni después. Esa frase la he escuchado varias veces del licenciado Francisco, que me ha gustado, y tuve que pasar 8 años, no pasa nada, nunca es tarde. Hoy es un muy buen momento para volver a iniciar. Hoy es el momento para volver a hacer esa meta, ahora sí con esa dedicación, con ese compromiso conmigo mismo, con mi compañero, con mismo Francisco, porque estamos comprometidos en este proyecto ambos, y a seguir adelante. Les comparto mi testimonio. Se dice fácil 8 años, pero de verdad pasaron noches sin dormir, mucho estrés, años en donde yo ya no veía ni siquiera la luz al final del túnel, y ahorita yo ya lo siento, ya tengo esa certeza. Ahora sí estoy haciendo ejercicios como programación neurolingüística, en donde ya no solamente lo alcanzo a ver, sino lo percibo, lo siento, ya se siente más cerca, y con esto, y ahora sí, estamos buscando y se están alineando más personas para que se integren en estos proyectos, precisamente. Fíjate que Francisco, este proyecto es de carácter internacional, va a ser un gran proyecto que va, yo creo en el proyecto, ya lo hemos estudiado y es algo muy útil, va a estar trabajando con gente muy importante y bueno, todo eso es por el compromiso que él obtuvo desde un principio y cuando
Goethe dice que cosas, encuentros inesperados. Cuando yo conocí a César en California, éramos unos desconocidos, no nos conocíamos, pero siempre el universo se había, o la energía, como tú quieras, se había empeñado a que teníamos que hablarlos. ¿Tuviste las fotos, Sandra? Sí, claro. No nos conocíamos, pero estábamos juntos. Wow. No sabía ni quién era él, y él atrás de mí, o yo atrás de él, todo el tiempo, una atracción que no la podemos explicar porque no tenemos ahorita todavía, la ciencia no ha avanzado tanto como para decir esto fue lo que pasó, pero fue algo que el ingeniero César me hizo el favor de dar a conocer el día del diplomado, de enseñar las fotos y de todo eso. Así que en muy buena hora, ingeniero, por tu proyecto, y creo que si no hubiera sido así, si no hubiera sido bien planeado y con ese deseo ardiente que tú tienes, que tú lo sentías, pues yo creo que las cosas no hubieras desistido y eso te hubiera pagado, hubiera sido una llamada de petate y no hubiera pasado de eso. Vamos a ir a un corte comercial, Sandrita. Sí, claro. Bueno, te lo iba a decir, pero como te gana la pasión, pues yo sé que nos metemos en eso. Vamos al corte y regresamos. Estamos aquí. No te vayas, eso. En La Onda 1190. Bueno, ya estamos, es que el tiempo se va bien rápido cuando hablamos de pasión y sobre todo de las leyes. Y una cosa que me quedó bien grabada en uno de los programas que dijiste es que pasan cosas que uno dice, pero ¿en qué momento? Porque hay alguien que sí sabe la respuesta de la que tú estás buscando. O sea, a nivel inconsciente pasan cosas muy interesantes. César, cuando tú y yo nos conocimos fue de una manera un poquito especial en el universo, la energía, lo que tú quieras. Estaba conspirando porque nos ponía juntos en todas partes, en las fotografías, y hasta que de repente se dio la chispa y César y yo hemos logrado cosas muy grandes. Hemos hecho algunas conferencias, hemos hecho diplomados, que fue donde conociste al ingeniero tú, y que hemos podido aportar a nuestra comunidad totalmente gratis. Y eso yo creo que da cierta autoridad sobre de lo que se está hablando. Tiene una responsabilidad, damas y caballeros, de hacer una consulta responsable, poder sustentar de manera científica lo que estamos hablando, de la manera que estamos. Yo me acuerdo cuando en el ejercicio que hicimos, César, cuando te dije, no sé si nos va a resultar, pero me encantaría explicarles lo que es poner a una persona en rapport. ¿Sí te acuerdas, César, esa vez? Sí, claro que me acuerdo muy bien del ejemplo y recuerdo muy bien a la persona que estaba solicitando esa dinámica de hacer el rapport precisamente, y solamente voy a mencionar el ejemplo. Ella tenía muchísimas ganas de poder hablar en público. Me acuerdo muy bien cuando hicimos el diplomado, se acercó conmigo y me dijo, oiga, ¿sabe qué? Tengo toda la intención de iniciar este diplomado junto con el licenciado Francisco Mendoza de las leyes del éxito junto con programación neurolingüística, cerca de mí una persona, y me dice, ¿sabes qué? Yo me veo a mí misma, era una mujer, una dama, yo me veo a mí misma dar consejos de mujeres empoderadas porque mi negocio se trata de eso, de empoderar también a las damas. Sin embargo, puedo platicarlo de uno a uno muy bien, pero ya cuando quiero hablar en público me da pánico escénico, no se le vienen lo que son las palabras y demás. Y sin embargo le dije, bueno, está muy bien, vamos a ver todo el diplomado al final, solamente con las personas que solamente están dispuestas a dar más de su tiempo. Ya una vez cerrando el curso, vamos a hacer esa dinámica. Entonces, junto con Francisco, lo hicimos, nos organizamos entre los dos y aplicamos lo que es una dinámica que se llama lo que es el rapport. Y ahí es donde precisamente el licenciado Francisco inició la dinámica. Posteriormente complementamos la otra dinámica, y con decirles ahorita uno de los resultados de esta persona es, se animó a ser influencer. Ya tiene su propio canal de Instagram, saca videos de ella misma hablando en público, ella misma ya se ha sacado sus propios videos, hasta se ha tomado otras certificaciones también de oratoria, pero dijo que precisamente alcanzó a identificar desde su inconsciente, cuál era una de sus heridas que tenía de la infancia, en donde no le permitía un día de hoy poder hablar en público. Y así como eso tenemos muchas técnicas, una técnica dependiendo de la situación y la circunstancia de cada persona,
en donde precisamente se puede abordar para poder sanar y poder quitar las carencias o limitaciones mentales que nosotros tenemos o que alguien más nos impuso. Y ahí es donde precisamente muchas de las cosas de las personas que no tienen éxito es porque pues fuimos mal programados. En vez de ser programados para la abundancia, para el éxito, fuimos inconscientemente programados para no serlo. Entonces, esta chica, con esta dinámica junto con el licenciado Francisco, al finalizar el diplomado, fue muy importante, fue muy interesante. Las personas asistentes estaban ahí, también pudieron verlo cómo en un espacio se genera una energía, se concentra todas las intenciones de poder ayudar a la persona, y ya hoy en día pues podemos decir que sí lo logró, se superó a sí misma, superó sus propias carencias limitantes que en ese momento lo expuso, y pues ya tiene su canal de Instagram, y de verdad, mis deseos para esta persona y que siga creciendo. ¿Verdad, licenciado? Así, fíjate que una de las cosas que yo he compartido con Sandra muy de cerquita es que yo le digo, bueno, yo tengo la certificación, pero nunca me ha gustado ni dar consulta, ni hacer ningún procedimiento con nadie, porque simplemente no sé, no me nace. Y de hecho, tú ya viste la inseguridad que yo tenía, César, cuando le digo, mira, voy a hacer algo, vamos a grabar cuando a esta persona la ponga en rapport. Le digo, si se da, y yo tenía mis dudas, capaz de que no puedo lograr el poner a esta persona en rapport, y ahorita les voy a explicar lo que es poner en rapport a una persona, porque eso para las ventas es lo mejor que hay. Pero, y la razón que no me gusta enseñarlo, porque eso puede traer una serie de trucos que a veces te voy a vender algo que no necesitas y eso no es decente. Entonces, por eso yo creo que es una de las cosas de las cuales yo no me gusta enseñar a que la gente sea abusiva o abuse de las personas. Entonces, cuando empieza a grabar César, le digo, vas a poner, si no sale, nada más decimos que fue un ejercicio como cualquier otro. Claro. Pero si sale, lo vamos a poner, y lo pusimos en la pantalla. Poner en rapport a una persona es estar imitando los gestos de la persona, de tal manera que esa persona, que es ella misma, inconscientemente, no consciente, porque conscientemente yo voy a estar viendo a Kike y voy a decir, no, Kike no soy yo. Eso es consciente, pero mi inconsciente, si Kike repite de la manera que me estoy moviendo, mi inconsciente va a decir, soy yo en el espejo. Entonces, cuando yo hago un movimiento, Kike lo va a hacer, inconscientemente lo va a hacer. Y eso fue lo que pasó con esta persona cuando yo moví la mano, y se mira en el video, ella inmediatamente la mueve. Wow. Sí, ¿no te acuerdas, Sandra? Tú estabas ahí. No, por eso estoy diciendo que wow, sí, me encanta porque... sí, ¿te acuerdas, César, que lo pusimos y explicamos lo que era el rapport? Entonces, sí, lo explicamos. Sí, y muchas personas que están en venta, que están que están vendiendo X o Y, que están en esa industria de las ventas, utilizan el rapport. Poner el rapport a las personas para venderles lo que sea. Y yo creo que por eso para mí yo titubeaba. Sin embargo, se utilizó esa técnica y otra técnica de César para que esta persona se animara a poder hablar en público. Y hoy por hoy no existe ninguna persona, damas y caballeros, que no quiera lograr algo, ya sea por una fobia o por un complejo, que no se logre a través de la programación neurolingüística, porque ya lo explicamos aquí en algún momento. Y si lo buscan en Google, probablemente Google no le acepte como una ciencia, pero la razón es que César nos va a poder explicar muy bien, porque yo no puedo influir en tu voluntad, Sandra. Es decir, si yo te digo que hagas ciertas cosas de ejercicio en programación neurolingüística y tú las haces, a ti te va a salir bien todo, vas a eliminar esa fobia. Pero si yo te digo que lo hagas y no lo haces, bueno, ya no es responsabilidad de la programación lingüística, fue tu decisión no hacerlo. Claro. Y bien recuerdo, para aquellas personas que conocen lo que es el Instituto Nacional o el Colegio Nacional de México, ahí va puro hijo de Popi, puro rico, gente que no tiene tiempo para atender a sus hijos. Entonces llaman a Edmundo Velasco, que fue el que nos certificó a nosotros. Y esto dicho por el propio Edmundo, contado por el propio Edmundo Velasco. Lo llaman a esa escuela donde están los hijos de los presidentes, de todas las personas que
iba a decir otra palabra, pero no, que sirven al público, no que se sirven del público, no, que sirven al público. Entonces, les dice, a los niños hay que quitarles, porque andan dopados, les meten pastillas para evitar lo que es el ADD, el desorden de la atención, el déficit disorder, ¿no? Entonces les dice al mundo, quítenle toda esa porquería, eso no sirve. Para empezar, yo les voy a dar un ejercicio que se llama hipnopedia, y a través de la hipnopedia vamos a curar a todos los niños. Niños que están actuando de esta manera porque son niños heridos, son niños que se sienten ninguneados, son niños que se sienten ofendidos por sus propios padres por no tener el tiempo de compartir con ellos. Entonces, junta a todos los padres de familia, les quitan las pastillas a los niños, afortunadamente, y les dicen, esto es lo que van a hacer todas las noches. Cuando los niños estén dormidos, esperan 15 minutos y le dicen de la siguiente manera, hijo mío, yo sé que en veces no tengo tiempo para atenderte, tal vez te hable mal, pero eres una persona tan importante para mí, que todo lo que yo hago es para que tú crezcas, es para que tú estés bien, para darte esas raíces que necesitas, esos cimientos que tú necesitas para crecer, pero a la vez darte esas alas para que vueles, darte esa preparación para que seas independiente y crezcas. Nunca dudes de mi amor, porque quien te ama, la única persona que te ama con todo el corazón, que me lo has robado, soy yo, tu padre. Con eso le estás hablando al inconsciente, de tal manera de que ya el niño ya no se da por ignorado, ya no se da por ser menos importante o no importante para los padres, y ahora ya va con otra mentalidad, con otra personalidad de la escuela. 97, de acuerdo con Edmundo Velasco, 97% de los niños del Colegio Nacional se curaron. El otro 3%, por eso es que la ciencia tiene un pleito y ahorita a lo mejor el ingeniero nos explica un poquito. El otro 3% no se curó, pero ¿sabes por qué? Porque no le hablaron a los niños, no le aplicaron la hipnopedia. Ingeniero, ¿me pudieras explicar un poquito de tu punto de vista? Si soy lo correcto, algo así es el por qué la ciencia a veces no quieren hacer por qué los meta experimentos no resultan tan bien, ¿no? Bueno, lo que pasa es de que cuando estamos hablando de la ciencia, para poder replicar los que son los experimentos, pues actualmente recurren al método científico, ¿no? En donde pues obviamente es un escenario en donde recrean bajo los mismos parámetros, los mismos principios, los mismos experimentos una y otra vez. Sin embargo, las personas no somos un objeto así. Las personas somos unos seres cambiantes que un día pensamos una cosa, al otro día pensamos otra cosa, y en el cabo del tiempo, precisamente, por ejemplo, hoy te gustaba la nieve de vainilla, 5 años después no te gustaba o te gustaba una canción y no. Entonces, nosotros los seres humanos, precisamente, lo que nos hace la evolución es que somos seres cambiantes, precisamente, ¿no? Entonces, cuando precisamente llega la ciencia para investigar lo que es la mente humana, pues obviamente llega en un campo totalmente de multiversos, precisamente, ¿no? Entonces, y además la otra cosa, también tiene mucho que ver con la capacidad de la réplica, porque a lo mejor no son los mismos instrumentos, no les dicen las mismas palabras, a lo mejor hoy les dicen un mensaje diferente al de mañana, o la forma en decirlo también, porque recuerda que interviene dentro de la programación neurolingüística, viene la parte lingüística, en la parte del cómo les decimos las cosas, si lo hacemos con énfasis, si no lo hacemos con énfasis, si lo hacemos en forma de preguntas, si lo hacemos de forma retórica. Entonces la lingüística también viene mucho que dar, el mensaje, el fondo que viene, ¿no? Entonces ahí vienen parámetros sí científicos, medibles, cuantificables, pero también vienen parámetros que son intangibles, que solamente lo capta el inconsciente, por una parte. Por otra parte, los objetos de estudio de las personas, aunque tú puedas dar el mismo mensaje a 100 personas, no significa que las 100 personas entendieron lo mismo. Volviendo previamente a lo que acabo de mencionar minutos antes, ¿no? De que si me entendieron y no me entendieron, y el cómo lo dije y no cómo lo dije, es porque precisamente no todas las personas tienen esa gran capacidad de escucha, precisamente, ¿no? Entonces también dentro de esos experimentos, ese 3% deben de elegir también a ese sector meta, que si todas las personas que eligen previamente pudieran ser bien escuchadas, por así decirlo, para que sean más acorde, pero no, ahí sí, para que sea un experimento más
más confiable, pues se tiene que seleccionar de manera aleatoria, sin prejuicios previos, para precisamente determinar el impacto que pueda tener entre una y otra persona, incluyendo por más metodología científica y también no científica. César, Sandrita nos tiene un mensaje. Claro que sí. Primero que Alicia Ramírez dice aquí, me encanta este programa y muchísimas gracias por traerlo. Gracias, así es de que Alicia. nos vamos a ir a un corte comercial y regresamos con la última pausa que tenemos aquí en Una Cita con tu Mejor Versión. Oye, es que el tiempo se va volando aquí. Todo el tiempo decimos lo mismo cuando los temas son buenos, cuando tenemos contenido y cuando sobre todo tenemos un buen tema que seguir. Continúa, Francisco. Entonces, mira, yo creo que hablando con el ingeniero, él me contó algo que cada vez de que nos juntamos, el ingeniero y yo, es imposible que el ingeniero y yo nos juntemos y que no exista un tema nuevo. Y que no exista algo nuevo que está pasando vigente, y porque él es muy inteligente, es una persona con mucha capacidad, su esposa déjame platicarte el ingeniero es un sobreviviente de un estudiante de psicología. ¿Sí sabes por qué sobreviviente? Sí, ¿no? A ver, pues, si tú eres novio de una estudiante de psicología, Dios lo mío. primero que va a hacer el estudiante es identificarte, exactamente. A ver, lléname este cuestionario. Y entonces hubo muchos novios de otras estudiantes, a todos los dejaron, menos a César. ¿Qué tal, Por César? algo ha de ser. Es sobreviviente de una psicóloga, César. Pues, bueno, y entonces, una finísima persona, su esposa la conocimos, estuvo en también el la diplomado ahí con nosotros. Y entonces me platicaba el por qué el cortoplacismo de los hispanos, caray. ¿Por qué nos secuestra el cortoplacismo de querer todo para mañana? César lleva 8 años con su proyecto y no ha desistido porque cree en el proyecto, porque se enamoró del proyecto, porque hizo lo que dice Clarasó, Noé Clarasó, el gran escritor que dijo, lanza tu corazón y el caballo saltará el obstáculo. César, el ingeniero, ha estado con el corazón invertido, con su pasión entregada, con la determinación y la disciplina que requiere el proyecto, un proyecto muy, pero muy multimillonario que con todo las ganas él ha deseado y ha tenido gente a su alrededor que lo ha apoyado. Yo creo en el proyecto, es un proyecto que va a estar trabajando directamente con el gobierno, entonces yo creo que ahí no hay manera de perder. Y entonces me comentaba, me dice, tú sabes que Japón se está preparando para ganar el mundial en el 2050. ¿Qué tal? Oye, faltan 24 años, no le hace, pero ya empezó desde ahorita a través de técnicas que ahorita nos puede. Y eso me impresionó porque digo, ¿cuándo hemos visto a un país latinoamericano proyectarse a lograr un objetivo a 10 años, hombre? Pero fíjate, pero Japón. Las cosas están cambiando porque la información ya está. Pero la disciplina que tiene Japón no es dueño de nada, no fue dueño de nada, todo lo agarró, lo copió, lo mejoró. Kawasaki, Toyota, Yamaha, todo eso no era de Japón, pero ahora son ellos porque lo agarran, lo mejoran y es lo que está haciendo. Entonces, César, la técnica que está, pero es que esto es a nivel tesis universitaria, si nos puedes hablar un poquito de esa tesis y es el Manoma. Sí, Mitoma, Kaoru Mitoma. Bueno, sí, platicando precisamente el día de hoy, yo platicando con el licenciado Francisco, le comenté de que, pues vimos el partido de Brasil contra Japón y pues obviamente yo le hice un comentario, Japón viene como para futuras potencia mundial futbolísticamente hablando y no solamente por el gusto del fútbol, sino porque como nación tienen un proyecto en donde ellos se están visualizando y se están preparando y se van a preparar desde las fuerzas inferiores para poderlos entrenar de alto rendimiento. Y yo les estaba explicando que precisamente se preparaban con visión extraocular, es decir, se estaban preparando a los niños desde 5, 6, 7, 8, 9, 10 años a poder hacer dominadas y maniobrar con el balón sin ver el balón, simplemente con el sentir el balón con sus pies, ya pueden identificar en qué parte de la posición el balón está
y se deben de visualizar en qué parte del campo están, dónde están sus demás compañeros y el pase a dónde va a estar dirigido. Pero eso a nivel sistémico. Y todo nació precisamente de un jugador que se llama Kaoru Mitoma, en donde él precisamente aficionado al fútbol en general, él empezó a desarrollar una tesis universitaria. Entonces la tesis universitaria precisamente se desarrollaba en donde, bueno, ¿cómo le hacen los mejores dribleadores o que hacen muy buenas, ¿cómo se llama? ¿Mande? Burladores o malabaristas. Entrenadores, jugadores que sean muy buenos como el balón, llámese Neymar, llámese Ronaldinho, Lionel Messi, muy buenos jugadores que hacen muy buenas dominadas o muy buenas como regates con el balón. Pues por naturaleza y por nacimiento, pues los brasileños son de experiencia. Entonces este jugador japonés empezó a hacer una tesis universitaria de analizarlos, qué es lo que hacían, en qué se enfocaban, en dónde estaba su visión, en dónde estaba su objetivo para poder tener un alto porcentaje de regates. Y se dio cuenta en donde simplemente, para no hacerlo tan largo, no veían los jugadores el balón, veían la posición del rival y su inclinación del centro de gravedad para poder hacer el próximo movimiento. Entonces empezó con una cámara GoPro, se la puso en la frente y empezar a seleccionar a varios futbolistas, entre ellos él mismo, para saber dónde estaban los ojos de los futbolistas en el terreno del campo del juego en el momento que estaban jugando, si se las pasaban, si hacían el regate y demás, y se dio cuenta que a todos aquellos futbolistas de élite no miraban el balón, que miraban precisamente el jugador del equipo contrario, y así se basaba para hacer precisamente lo que yo le comentaba, con entrenamiento extraoculares, simplemente con tocar el balón, saber dónde están y demás. Sin embargo, eso, Japón, como son muy buenos a nivel sistémico, a nivel nacional, lo están replicando desde las fuerzas inferiores, para tener un proyecto a largo plazo. Y pues, yo le dije a Francisco, previamente en los próximos mundiales vamos a ver un buen Japón que tenga muy buena potencia. Y no por nada ya le ganaron 4-1 a Alemania, ya le han ganado también en otras ocasiones también a Brasil, y ya le han ganado también a otros grandes equipos, precisamente Japón. Y bien, si tú me permites, César, esto es un vivo ejemplo, es una expresión bien clara de lo que representa la disciplina, determinación, pero sobre todo el aprender, la disponibilidad de aprender y hacer los cambios necesarios. Entonces, cuando sale esta tesis, el gobierno japonés dice, la quiero, la compro y la voy a implementar porque quiero ganar el Mundial 2050. Y si lo dijo, lo va a cumplir. Claro, y nosotros tenemos miedo a ponernos metas de aquí a 5 años, que porque no sé si los voy a vivir, y luego vienen esos refranes que vienen a eso de que más vale bueno por conocido que malo por conocido que bueno. Eso es un refrán que nos ha afectado tanto porque nos quita la capacidad de la curiosidad, del poder intentar, de atrevernos. Kubler-Ross, habíamos hablado de Elizabeth Kubler-Ross, esa gran tanatóloga con una autoridad internacional creada con Carl Gustav Jung, el que estaba con Freud, sí. Que ella hizo un estudio que la criticaron mucho aquí en Estados Unidos, porque ella era la que despedía a esas personas que iban a salir de este espacio, que iban a despedirse de este mundo, pues ella les hacía un cuestionario y por eso se vio mal, porque decían, ¿cómo es posible que la utilice a la gente que se va a ir para...? No, pero es que sirvió bastante. Y el común denominador de lo que respondían estas personas ante la pregunta, ¿qué es lo que te puede no haber hecho? El común denominador, ¿de qué te arrepientes, fue la primera, ¿de qué te arrepientes? Gracias. La primera fue de no haberse reconciliado con ese amigo o con ese familiar, de un desacuerdo que tuvieron a raíz de una miseria humana, porque qué buenos somos para hacernos los sentidos, para lastimarnos y para no perdonar. Lo primero. Y lo segundo, el no haberse atrevido a más en la vida. Correcto. Damas y caballeros, esto debe de ser viniendo de una persona que ya está para despedirse. Estas palabras deben de ser tomadas muy en cuenta y debemos de poner esa reflexión a pensar y decir, ¿qué podemos hacer? ¿Qué más nos falta por hacer? ¿Qué deberíamos de hacer si supiéramos que eso que intentamos va
a convertirse en una estrella luminosa. ¿Y qué tal si sí? Ujú. ¿Por qué no hacerlo? ¿Cuántas veces nos autoboicoteamos y antes de tomar una decisión ya nos estamos diciendo que no? César, el tiempo se nos está acabando. Un último pensamiento para despedirnos. Para cerrar bien con lo que estábamos platicando de la mente específica, a todas las personas que nos están escuchando, por favor, no importa si tuvieron una decepción, desilusión, hace un día, una semana, un año, 8, 5, 10 años, nunca es tarde. Por favor, crean en ustedes mismos, por favor, sigan su proyecto, sigan sus sueños, sigan sus ilusiones. Yo les digo, sí se puede. Sin embargo, hay que buscarlo, hay que perseguirlo, y pues que se junten con personas como el licenciado Francisco Mendoza y un servidor, y también en el espacio de aquí, para precisamente podemos orientarlos. Próximamente los vemos en el diplomado, ¿verdad, licenciado? Vamos a comprometer para que el próximo lunes vuelvas a llamar, porque vamos a hablar de la fuerza cósmica del hábito y vamos a hablar de cómo hacer esos cambios que necesitamos para aterrizar, conquistar y lograr lo que queremos. Gracias, César. Bueno, nosotros nos despedimos, se acabó el programa.